¿Quién nos iba a decir, tras el horrible partido ante el Shakhtar, que el Madrid después encadenaría 6 victorias seguidas? 6 victorias que le colocan de nuevo colíder junto al Atleti y que, bueno, pues hacen que ese último partido del año ante el Elche se vaya a afrontar con mucho más optimismo y pensando que el 2021 puede merecer mucho la pena, ¿no? Así que vamos a analizar el Real Madrid 2, Granada. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Antes de nada, deciros dos cosas. La primera, agradeceros muchísimo todo el apoyo que le estáis dando al canal, que está creciendo mucho en los últimos días. Están ayudando muchísimo esos likes que estáis dando al entrar en los vídeos al principio, porque le mandan una señal clara a YouTube de que tiene que promocionar más ese vídeo y bueno, se está notando mucho, la verdad. Os lo agradezco muchísimo, cada vez hay más suscriptores, cada vez más visualizaciones y bueno, todo marcha muy bien. El segundo aviso, os lo digo que me hace mucha ilusión al final del vídeo, aguantad, os lo comentaré, creo que os va a gustar también a vosotros, porque son novedades importantes que vienen para el canal. Empiezo con el partido. Zidane ha cogido claramente la senda de no rotar y no nos ha sorprendido nada con la alineación. Ha repetido con los mismos jugadores que en el último partido, con la única novedad obligada de Fede Valverde por Modric. Una base que le está funcionando y que, bueno, la verdad que tampoco le están dando muchos motivos para cambiar. Seguramente, según Hazard vaya cogiendo ritmo, Vinicius, que estuvo con gastroenteritis, o Odegaard, bueno, también vaya cogiendo minutos, bueno, pues irá haciendo variaciones, pero de momento esta es la alineación titular, claramente es esa base que está manteniendo y bueno, así está compitiendo el Madrid. La alineación me dejaba la duda de cómo iba a solucionar el Madrid esa banda derecha, porque Carvajal, Fede Valverde y Lucas son tres jugadores que gustan mucho de ir por el, bueno, pues muy por lo lateral, muy por el perfil lateral, de buscar la profundidad, y me parecía a mí que ahí faltaba, bueno, pues cierta variedad o ciertos matices que, bueno, por supuesto aporta Luka Modric, que es un jugador capaz de ganar la profundidad en determinados momentos, pero también hacer recorridos hacia el centro y, bueno, habilitar de esa manera o dar espacio a los jugadores de banda. En la primera parte lo cierto es que yo noto mucho apelotonamiento, se han generado pocas ocasiones, la verdad, había poca fluidez. Es verdad que hay que hablar muy bien del Granada. El Granada es un equipo súper competitivo que le ha puesto las cosas muy difíciles al Madrid en esa primera parte. Una presión avanzada muy agresiva, pero no como la de Eibar, que descubría mucho su defensa, sino una presión que era fuerte, pero que tampoco dejaba espacios a sus espaldas, ¿no? En ese sentido, mucho más ordenada. Un equipo que va muy bien en las disputas, que por alto va fenomenal y que no, esos duelos, digamos, que estaban continuamente disputados. El Madrid intentaba salir desde atrás con cierta fluidez, pero lo cierto es que le costaba mucho, como digo, ¿no? El Granada presionaba bien, no le daba continuidad al juego madridista y, bueno, de hecho ha tenido la primera gran ocasión del partido, ha sido el Granada, y yo diría que ha sido la más clara de la primera parte porque, bueno, pues una pérdida de Rafa Varane, que ha empezado bastante dubitativo el partido. Esos primeros 20 minutos han dejado 5 pérdidas de Varane. Bueno, pues ha dejado a Antonio Puertas delante de la portería en el punto de penalti y afortunadamente el jugador del Granada ha disparado muy mal y ha disparado alto. Después es verdad que el Madrid ha tenido ciertos minutos, bueno, pues de cierta continuidad, donde, bueno, se ha acercado a la portería granadina, ha tenido alguna semi-ocasión, ¿no? O pre-ocasión, pero clara, la verdad que nada. Prácticamente no ha generado nada en la primera parte excesivamente claro, como digo. Se podía prever que el Granada no iba a poder aguantar ese ritmo de presión todo el partido, porque realmente ha sido exigente, aunque es un equipo muy físico. Bueno, pues lógicamente 90 minutos es muy difícil aguantarlos así, y yo creo que el Madrid también ha jugado con esa, bueno, pues con esa sensación de que el ritmo iba a bajar. Esto es un poco lo fundamental. Un equipo que está en una buena racha como el Madrid es capaz de esperar a su momento en el partido, ¿no? Mientras que uno que está en mala racha, como el Madrid anterior a esta racha de 6 partidos, le hubiese empezado a entrar la ansiedad muchísimo y, bueno, hubiese empezado a abrir puertas en su propio campo para que el Granada contraatacase, ¿no? Eso me recuerda mucho al partido ante el Cádiz o a los partidos ante el Shakhtar,
donde el Madrid no encontraba sus situaciones, también el del Alavés, por cierto. El Madrid no encontraba sus situaciones, le entraba la ansiedad y entonces empezaba a abrir huecos y el equipo rival, bueno, pues vivía de esas contras. Hoy el Madrid, hay que decir que sin balón ha estado muy sólido, tremendamente sólido, apenas ha concedido nada. E incluso en esa primera parte donde no fluía el juego en ataque, el Madrid ha hecho un partido serio. En la segunda parte, bueno, ya con el cambio obligado de Asensio por Rodrigo, que tiene pinta de que Rodrigo tiene una rotura muscular, ¿no? Por el tipo de gesto que ha hecho él, incluso por esos lloros. Normalmente eso es una rotura que, ya os digo yo por experiencia propia, que duele bastante, que quema bastante el muslo en ese momento. Bueno, lo cierto es que el Madrid ya ha salido en otra disposición. Ya el Granada no presionaba tan bien, no era tan agresivo. Y en cambio el Madrid yo creo que ha subido un punto físico y un punto también la agresividad. Ha ido más fuerte a los choques, ha vivido un poco más el partido. Se ha mostrado un poco más ambicioso, ¿no? En esa presión arriba, en los desplazamientos, en los cambios de juego. Veíamos un Madrid más vivo, de alguna manera, ¿no? Más agresivo, y no ha sido casualidad que hayan empezado a llegar así las ocasiones. Antes del gol ha tenido una triple ocasión tremenda, en la cual, bueno, Asensio ha hecho una genialidad de tacón, una auténtica genialidad que se ha ido al palo, y después tanto Fede Valverde como Benzema han podido marcar. Pero en el caso del uruguayo, Ruiz Silva ha estado muy bien, le ha sacado el balón, y en el caso de Benzema se ha ido un poco alto el disparo. El caso es que el Madrid ya transmitía otras sensaciones, como digo, y inmediatamente, bueno, pues ha llegado la jugada del primer gol, una combinación entre Mendy y Asensio, que ha buscado muy bien la profundidad, ha disputado bien el balón, se ha sabido sacar un hueco y ha sacado un centro, bueno, pues a la altura de un jugador de la calidad de Marco Asensio, que, bueno, si bien hay que decir que no está haciendo un buen año, que está muy ausente, que está poco agresivo, bueno, pues tiene un guante, ¿no? En la pierna zurda, ya lo había demostrado con el tacón anterior, y ha puesto un centro, como digo, maravilloso para que Casemiro haya ganado la disputa a Jesús Vallejo y haya metido el gol. Hay que decir que es un balón muy difícil de defender para Vallejo, porque él va de espaldas y no es fácil disputar ese tipo de balones. Casemiro es el que llega de cara, pero me da la sensación de que se ha hecho muy pequeño ahí el jugador madridista, que hay que recordar que todavía es madridista, que está cedido. Me ha dejado malas sensaciones, digamos, cómo ha defendido ese balón, que ya digo, que es muy complicado, pero es que no ha molestado nada a Casemiro, que en cambio ha saltado muy bien y le ha ganado claramente la disputa. El 1-0 al Madrid le ha dado muchísima tranquilidad, de alguna manera ha hecho bueno ese plan de esperar a que llegase el momento. Y bueno, pues el equipo, digamos que ha empezado a sentir que el partido empezaba a estar controlado. El Granada empezaba a hacer cambios más ofensivos, ha intentado meter mucha gente arriba, pero realmente solo se ha acercado con un mínimo de peligro en balones a balón parado, donde Luis Milla, la verdad que tiene un guante en el pie, ha colocado balones buenísimos, de estos que suben y bajan muy rápido de repente. Y lo cierto es que ha sido prácticamente los únicos momentos donde hemos vivido con cierta inquietud la segunda parte. El resto del juego ha sido bastante tranquilo. El Madrid tenía más espacios, también ha hecho un par de cambios. Zidane ha sacado a Vinicius y a Isco por Fede Valverde y Lucas, que ya se ha ganado un descanso. Y lo cierto es que, bueno, pues sin muchas preocupaciones el Madrid ha ido viendo cómo pasaban los minutos, sin cometer errores, disputando bien los balones. Y bueno, igual que el otro día, pues se sentenció en la última jugada del partido, ha ocurrido lo mismo, ¿no? Ha sido un contraataque en el cual Benzema, bueno, pues ha hecho el recorte hacia adentro y ha disparado con la zurda. Ha tenido un poco de suerte porque ha tocado en un defensa granadino y ha sido el 2-0. Ya digo, un partido complicado. El Granada es un equipo que disputa competiciones europeas y por lo tanto, bueno, pues creo que meritoria victoria. Son 6 ya seguidas, por lo tanto, bueno, pues el Madrid claramente al alza y, bueno, a afrontar ese último partido dentro de una semana ante el Elche, bueno, pues con la sensación de que está en plena disputa por la Liga. Y ahora el segundo aviso que quería deciros es que, en principio, mañana y pasado no hay vídeo, salvo que ocurra algo extraño, no va a haber vídeo, pero el 26 tengo una buena sorpresa para vosotros, porque Iñaki Angulo y yo hemos grabado 2 partes, 2 vídeos. La primera saldrá en su canal, Ian Madridista, ya lo conocéis todos, por supuesto, y la segunda parte saldrá en el mío. Seguramente, ya digo, será la noche española del 26, y bueno, pues tengo muchas ganas de que lo veáis, porque yo creo que nos ha quedado bien, que es interesante. Tratamos diferentes temas de la actualidad del Real Madrid, también hemos hablado algo del Barça.
Y bueno, yo creo que os va a gustar mucho y bueno, para mí es un placer haber grabado con Iñaki, que es un buen amigo y además, bueno, pues es un fenómeno, ¿no? Como todos le conocéis. Sin más, me despido, esperando que, bueno, pues que paséis una feliz Navidad, que paséis mañana una muy buena noche, también un muy buen día 25, que cojáis con ganas ese vídeo del 26 que hemos comentado, que me dejéis aquí vuestros comentarios, que os suscribáis lo que no lo estáis y nada, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.